Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 28 del podcast. Hoy tenemos a José Daniel Benítez, un karateca que también es dueño de un centro deportivo en Telde, en Las Palmas de Gran Canaria. Un podcast donde vamos a hablar muchísimo de la importancia y utilidad de este tipo de entrenamientos funcionales a la hora de mejorar en nuestros deportes de contacto y artes marciales. Así que muchísimas gracias a José Daniel por su tiempo, por sus conocimientos. Espero que disfruten muchísimo de este podcast porque, como digo, pueden sacar muchas ideas de él. Bienvenido de nuevo, José, y digo bienvenido de nuevo porque vamos a ser totalmente transparentes. ¿Cómo estás primero? Muy bien, muy bien. Aquí acabo de terminar de las clases. Pero bien, bien. Pues digo bienvenido de nuevo, aunque los que nos estén escuchando o viendo no lo hayan percatado, hemos tenido que volver a grabar otra vez este podcast. Mil gracias, José. Era un miedo que siempre he tenido desde que empecé a hacer los podcasts, de que se perdiera por algún problema de informática que yo desconozco, no soy ningún experto. Y al pobre José le ha tocado pringar, ha sido el primer damnificado por la tecnología. Y igual que te lo agradecí la primera vez, José, te lo vuelvo a agradecer nuevamente ahora, porque bueno, ha sido súper amable, lo hemos grabado con las mismas al par de días y sé que además está súper ocupado, como ven, está en su centro deportivo. Te voy a presentar muy brevemente, José, para poder hablar un Sí. poquito más sobre ti. José es el dueño y uno de los entrenadores del TBR, Centro Deportivo, en Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en Telde, si no me equivoco. Sí. Y bueno, yo lo descubrí gracias a un alumno mío que me recomendó su página de Instagram, que se las dejo por aquí abajo, como siempre. Saldrá en la pantallita su nombre, donde, pues bueno, José se dedica, evidentemente, a promocionar un poco su negocio, pero también a enseñarnos diversas técnicas para mejorar y para mejorar concretamente los deportes de contacto, porque José además es karateca de toda la vida y traslada sus conocimientos de karate a sus entrenamientos funcionales, a sus entrenamientos deportivos. Incluso tiene pues alumnos eso que son un poquito más especializados, gente que no. Ahora él nos hablará un poquito del concepto de su centro, pero ya digo, un Instagram súper interesante, seas alumno o seas profesor, ya que quieras coger como profesor alguna cosilla que él sube, o como alumno que lo quieras integrar en tu rutina diaria. Lo he dicho, José, sin más, pues háblanos un poquito de tus comienzos en el karate, ¿no? Que al final esto es un podcast sobre artes marciales y Sí. aquí intentamos traer especialistas de otras áreas. Pues el núcleo principal siempre será las artes marciales. Cuéntanos cómo empezaste en karate, cómo fue un poquito tu historia con esta arte marcial. Pues mira, yo empecé desde muy chiquitito, probablemente como muchos del resto de personas, por cercanía también, ¿vale? Porque al final teníamos una asociación de vecinos cerca de casa y con 5 añitos por ahí, más o menos, empecé. Mi madre me vio que era la actividad más cercana que me podía llevar y me apuntó. Y después justamente se trasladaron a otro local más cerquita y a un dojo, y seguí por ahí. Y estuve entrenando desde los 5 tranquilamente hasta los 13, 14 años. Después me entró la adolescencia, ya te aburres un poquito, quieres dejarlo, quieres pasar, quieres otro deporte, irte con los amigos, para aquí y para allá. Y es verdad que tuve un medio paroncillo de 2, 3 añitos, pero después dije que va, es que me encanta el karate, lo necesito, lo echo de menos. Y te digo, yo creo que con 16 añitos volví y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esa ha sido mi historia básica, entre comillas, de karate. Siempre, pues nada, compitiendo, entrenando y tal. Genial. Ahora retirado ya del karate. Y como Nada serio, ¿vale? Para que la gente no se piense que tal, nada serio. Campeonatos sobre todo regionales, un europeo que hice una vez ahí por invitación también y poquita cosa más. Qué chulo. Bueno, como al final la mayoría de nosotros, ¿no? Al final Sí. todos entrenamos, siempre hay gente que sobresale, ¿no? Pero que bueno, que la gran mayoría de nosotros nos quedamos en un ámbito más regional. Pero José, ¿cómo llega alguien con tu experiencia en karate, con lo que te gusta a ti el deporte, que se nota, se percibe a través de tus historias en Instagram, de tus posts? ¿Cómo llegas a abrir un centro? Lo comentamos la primera vez que hablamos y a mí Sí. en lo personal siempre me resulta muy curiosa la historia de cómo se crea un negocio, cómo llegas a esa idea, cómo lo pones en marcha, ¿no? Un poco los inicios de DBR, ¿no? Claro.
Pues te digo, siendo honesto, los inicios han sido la idea principal, como te comenté en su momento, surgió de que me quedé justamente antes, 2-3 mesitos antes de que surgiera la cuarentena, me quedé sin trabajo, ¿vale? Porque en otro trabajo que hacía, que no era de entrenador, para complementarlo, pues me quedé sin trabajo y me despidieron y me dieron la indemnización y todo. Y en apenas 2 meses, pues dije, ¿qué va? A mí lo que me gusta, ¿qué es lo que se me da bien? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Me gusta el deporte, me gusta entrenar, tengo una filosofía que quiero transmitir a través del deporte y dije, pues vamos a buscar la manera de montarlo. Y desde ahí, toda la cuarentena, me empecé a preparar, sobre todo buscando locales, materiales, y con la misma, pues, crear todo lo que es la empresa, que te digo, empecé en enero y lo terminé abriendo en septiembre, octubre. Y prácticamente todos los días ahí a piñón, mirando, investigando. No solo a nivel estudio para mí, que eso también, pero bueno, eso ya viene también de más atrás, sino lo que es de montar empresa, de cómo hacer. También es verdad que he de decir que yo soy licenciado en ADE. Aunque la gente no lo sepa, yo soy licenciado también en ADE y eso, quieras o no, pues bueno, me ayudó un poquito a ciertos conocimientos para gestionar y montar lo que es un negocio. Sí, pues se me surgen 2 preguntas, José. Es decir, una, realmente, oye, te ayudó esa carrera, ¿no? Que hay veces que escucha gente que sí, que no, ¿no? Es decir, hay como muchas veces controversia con esta carrera de que si realmente ayuda un poquito a empezar o si realmente, bueno, no es tan necesaria. Y por otro lado, ¿cómo es abrir un centro deportivo en plena pandemia? Las vicisitudes a las que te has enfrentado un poco, los retos que has percibido que te han tocado por etapa vital, ¿no? Que nos ha tocado a todos vivir, Claro. y cómo los has podido superar tú en tu caso particular. Pues mira, a la primera pregunta, lo de la carrera, 50-50. Es decir, no necesitas, siendo sincero, no necesitas ninguna carrera para montar una empresa. Básicamente porque yo también monté de cero. Y al final es que aprendes haciéndolo. Es decir, tú te pueden enseñar en la carrera mil cosas. Sí es cierto que tengo ciertos conocimientos a nivel estadístico, a nivel marketing, a nivel contabilidad, que, bueno, me hacen más fácil ciertas gestiones, pero la realidad es que todas esas burocracias chiquititas, pero que son las más tediosas, nadie te las enseña. Nadie te enseña a ir a buscar que si al paro esto, con la asesoría aquello, con la gestoría aquello otro, nadie te lo enseña. Entonces tú, cual novato, tengas o no que tengas carrera, vas y lo haces. Sí, es verdad que, bueno, después a nivel comercial, a nivel técnicas de venta, a nivel pues, marketing también, pues, con el tema de las redes sociales, puedes tener una orientación de, vale, hacerlo así o hacerlo asado. Pero te digo, lo puedes hacer con o sin. De hecho, la mayoría de entrenadores que conozco no tienen una carrera de ADE. Son personas normales y corrientes con su carrera de educación física normal. Y aún así bien que se lo montan y lo gestionan genial. O cualquier arte marcialista que se monta su propio dojo. No, la mayoría tienes una carrera de ADE o de empresarial. Y tampoco te hace falta. Y después con lo otro, con el tema de la pandemia, pues mira, la realidad es que, siéndote sincero, no noté tanto problema. Es decir, creo que si lo hubiera hecho en una época de no pandemia, me hubiera costado igual. Porque los miedos y las inseguridades, sinceramente, eran las mismas. Porque sí, estábamos ahí en pandemia, pues había cierto miedo y tal, pero es que yo creo que alguien que monta nuevo también un centro tiene el miedo de, ¿y si abro y no me va nadie? Claro. O sea, yo creo que el miedo es exactamente el mismo. Como te comenté en la primera ocasión, creo que el mayor problema era para los que ya lo tenían montado y surgió la pandemia y ahí se te bloquea todo y tú tenías unas expectativas y se te cerraron.
pero cuando empiezas en pandemia empiezas de cero. Entonces, un cliente que consigas ya es uno más que cero. 2 clientes ya son 2 más que cero. Cualquier cosa que pudiera venir era positivo. Única y exclusivamente. No, pero me gusta lo que tú has vivido, José, porque también es lo como tú comentas, hay muchos compañeros y compañeras que llevaban con centros deportivos, con dojos, de hace muchos años, y lo han pasado mal, y es una realidad. Pero también está bien ver casos como el tuyo, que, oye, que lo han afrontado con ilusión, lo han afrontado desde cero, y han salido bien las cosas, ¿no? Yo creo que tú en este caso eres un buen ejemplo de no rendirse ante una situación que es complicada, la que estamos viviendo, que evidentemente ya estamos muchísimo mejor que hace un año o 2, Total. pero que sigue siendo, pues, a mucha gente seguro que le da miedo empezar cualquier tipo de negocio, sea de artes marciales, sea de preparación física, o sea el que sea, ¿no? Entonces, el que sea. Escucharte a gente como tú, que, oye, ha tirado para adelante con 2 narices, oye, con valor y tal, yo creo que es muy positivo. Y ya digo, me gustaba mucho tu historia por eso, ¿no? Por aquel que pueda, ¿no? Aquel chaval que pueda estar terminando la carrera diciendo, oye, yo quiero hacer algo, pero es que no me atrevo. Pues mira, claro, te puede tener a ti como un ejemplo de puede salir bien, es decir, no estamos abocados al fracaso por las circunstancias que nos ha tocado vivir de pandemia y de recesión y de tantísimas cosas, ¿no? Mire, yo creo que lo más complicado, sinceramente, y eso se lo digo a todo el mundo a nivel de emprender, lo más complicado es tomar la decisión, de si sí o si no. Porque todos tenemos una pequeña etapa de autopreguntas, de ¿y si? Ostras, ¿y si a lo mejor, ostras, estaría guay montar esto? Yo es que podría tener esta idea, sí, sí, un sí pero no, sí pero no. Y yo creo que donde más gasté tiempo es en tomar la decisión, que eso, entre comillas, te viene solo y depende también de la personalidad de cada uno. Me considero una persona un poquito cabezota, que cuando me pongo un objetivo lo hago, que yo creo que eso es muy de artes marciales también. Sí, Venga, hombre, ¿cómo que no me sale esta técnica? Pues vamos a repetirla. Sí. Y la voy a sacar porque sí, porque lo digo yo. Sí. Pues yo creo que lo que más me costó, que tranquilamente tardé 3, 4 meses, era todos los días pensando, ¿lo hago o me busco un trabajo normal? ¿Lo hago o me busco trabajo de otro monitor, de otro centro como monitor, no sé qué? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Pros y contras, pros y contras, pros y contras. Hasta que llegó un día que dije, no, ya está, lo hago. Sí, ya está, sin más, venga. Y a partir de ese punto es cuando uno empieza y arranca. Me gusta también para llevarlo temas metáforas, temas símil para que se entienda mejor. Me gusta lo que decían mucho de que es como el avión, ¿no? La máxima potencia de un avión es al principio. Es la arrancada, es donde utiliza la máxima potencia y después ya es velocidad de crucero. Pues en una decisión pasa exactamente igual. Y es como cuando en un arte marcial, llevándolo a nuestro terreno, te dicen, cuando saques el cinturón negro, que ya hablaremos más adelante de los cinturones, es cuando empezarás a estudiar y a aprender de lo que estás hablando. Pues es lo mismo, un poquito lo mismo. Decisión y arrancar. Pues sí, José, sin duda. Ya, por terminar con el tema del centro, José, la verdad que veo, ¿no? En redes se ve que ya empiezas a tener tu grupo, ¿no? Como tú dices, te vas estabilizando. En redes sociales, vamos, el Instagram lo tienes súper guay, seguro que tienes mucha repercusión en el mismo. Pero bueno, un poco más allá de lo que has conseguido, ¿no? De establecerte, bueno, con un centro deportivo estable y demás, un poquito tus planes de futuro. Sé que es un poco difícil, ¿no? Porque uno nunca puede estar haciendo castillos en el aire, pero un poquito, si alguien te empieza a seguir ahora, ¿qué puede esperar de ti, ¿no? De aquí a unos meses, porque evidentemente si estás en Las Palmas, más que recomendado ir con José, pero bueno, a lo mejor no estás en Las Palmas, quieres saber más sobre José y a lo mejor tienes algún plan de futuro, ¿no? Al respecto. Pues mira, la primera intención que tengo, lo primero que quiero hacer 100% seguro es asentar bien lo que es este centro, lo que es la marca,
diferenciarte y que la gente tenga claro de que, vale, esto se viene a esto, este es el servicio que se ofrece. Que si quieres ahora hablamos un poquito de qué es lo que transmito yo y qué es lo que quiero ofrecer. El primer objetivo a medio o largo plazo es asentarme, es decir, vale, ya crear, porque todos en un inicio hay un boom, o sea, es fácil llegar, lo difícil es mantenerse, suena tópico, pero es súper real. Siempre va a haber un boom por novedad. Ostras, este sitio es nuevo, vamos a probar. Ostras, este sitio tal, hoy veo algo diferente, vamos a probar. Pero eso ya después va cayendo. Entonces, eso es lo que hay que luchar por mantener y asentarte como centro, como empresa y como todo. Y después los segundos objetivos, pues tengo la intención de abrir un segundo centro, más en la zona media sur de la isla, vecindario, por ahí, esa zonita más intermedia, porque yo vivo cerca de por ahí. Y me gustaría abrir un segundo centro por ahí y después todo lo que es la parte de aplicación online. Estuvimos también hablando un poquito por ese tema, ¿no? Para poder intentar llegar a un mayor público y que ese público tenga la posibilidad de entrenar con nosotros o por lo menos de alguna manera vía aplicación móvil o vía online. Esos son los dos grandes objetivos así que tengo. Qué guay. Sí, lo comentamos, me parecía una idea brutal porque, ya digo, tus entrenamientos a mí me encantan, yo he podido coger cosillas, pero claro, me imagino a alguien pues, que no tiene la experiencia que tiene uno, que está empezando, y quizás en una historia, en un pequeño post de unos segundos tuyo, pues no es capaz de percibir todo lo que estás haciendo, aunque tú lo explicas muy bien después en el texto, sabemos que la gente tampoco lee mucho, entonces claro. Las cosas como son, porque la verdad que tú te metes un curro que yo me los leo, José, yo te reconozco que yo veo el ejercicio y yo sé que tú debajo pones toda la explicación científica de por qué, la justificación, pero siendo honesto, eso no lo hace todo el mundo y quizás sí que con una aplicación, ¿no? con una app o con algún tipo de mecanismo online donde tú lo expliques, donde tengas más tiempo, donde la gente entre ya a pago, ¿no? Y diga, oye, pues voy a ver cómo y tú lo expliques tranquilamente como si estuvieras en la clase. Eso puede ser súper interesante para tu futuro. A mí me parece una idea brutal y vamos, desde aquí te animamos a ello encarecidamente. Sí, al final también es lo mismo, ¿no? Como todo sigue siendo, para mí me lo tomo como un objetivo más de prueba y error. Al final todo es, uno puede tener los máximos cálculos posibles y las máximas estrategias, que la realidad es que la mayoría de cosas son prueba y error. Yo hago perspectiva ahora, pero para que veas tú también la importancia de dónde ponemos el foco. Es decir, si ponemos el foco en lo negativo o en lo positivo. Porque yo hago perspectiva ahora, desde que abrí, y llevo 1 añito y medio, más o menos, y yo me pongo a coger un boli y papel y digo todas las cosas que pensé que iba a hacer, todas las cosas que empecé y no terminé, o implanté y fallé, y son montones. Metí clases, empecé con una clase, con clases también de karate, de artes marciales. Al final, pues las tuve que quitar, ¿vale? Por otros motivos. Pero empecé con una idea en mi cabeza súper innovadora de, vale, como yo tengo 2 mini salas, aunque están pegadas, empecé con la idea de, vale, entrenamientos padres e hijos, los niños por un lado, los padres por otro, y entrenamos a la vez juntos. Se probó y fue una locura. Y digo, ahora entiendo por qué no hay otros centros que no lo tienen o que no ofrecen. Porque yo decía, ostras, nadie se lo ha ocurrido, nadie lo ha ofrecido, esta es mi oportunidad. Que se puede hacer, a lo mejor, si te centras en eso, lo explotas y por lo menos unas mejores infraestructuras. Se puede hacer. Le invito a alguien que lo haga, si quiere la idea, que la coja. Pero la realidad es que probé y no salió. Con temas también de opositores, he tenido algunos que otros. También pensé en, pues venga, voy a abrir una sección solo de opositores, tal, pero no tuvo el éxito ni tuvo la pegada que yo pensaba que iba a tener. Clases que he abierto, abrí una clase también de combat training que era
entrenamiento funcional, pero ya al 100% de como si entrenases como si fueras un deportista de artes marciales, aunque no lo seas. Pero tampoco tuvo la pegada comercial que tal. Y así un montón de cosas. Al final lo que he hecho son entrenamientos funcionales, que lo que hacía de combat training, pues lo hago en las clases normales y a la gente le gusta, pero solo con cambiar el nombre ya cambia la cosa. Pero eso ya es un plano más comercial, ¿no? Si yo me hubiera enfocado en... A mí ni si me pasa por la cabeza que lo he fallado, porque si yo me hubiera enfocado en esa derrota, si me hubiera enfocado ostras, esto salió mal, esto salió mal, esto salió mal. No, para mí simplemente era parte del proceso, es decir, mierda, fallé, otra cosa, fallé. Y al final la realidad es que hay mucha prueba y error detrás. Y la aplicación probablemente será otra prueba y error. Si sale bien, genial. Y si sale mal, pues experiencia que te llevas y a otra cosa. Pero yo creo que habla también muy bien de tu capacidad de adaptabilidad, ¿no? Es decir, que creo que es clave para estos mundillos. Es decir, oye, yo estoy ofreciendo un servicio, no tiene el éxito que yo esperaba, me readapto para poder llegar a una mayor cantidad de gente y fidelizar un poquito más. Yo creo que a veces nos empeñamos, sobre todo de las artes marciales un poco más tradicionales, más estrictas, en no, esto es así y no se puede cambiar, ¿no? Y creo que esa mentalidad tiene una parte buena, oye, que preservas una cultura, preservas un estilo de pensamiento, pero también pierdes mucha gente porque no todo el mundo está dispuesto a pasar por determinados aros. Entonces, yo creo que esa capacidad de adaptabilidad es brutal. Además, te voy a contar que yo sí he hecho lo que tú comentabas de padres e hijos. Y a mí me funcionó porque yo lo hacía como en vez de la típica exhibición de final de curso con los niños, ¿Sí? las niñas, un año dije, mira, esto es aburridísimo, porque el padre y la madre solo ven al chiquillo 5 minutitos haciendo algo y después se tiene que pegar otros 10 o otros 20 de un montón de niños que no le interesan, porque la realidad es así, ¿no? Es decir, salen 200 niños y a ti solo te interesa el tuyo, ¿no? Y el tuyo va a salir un tiempo muy determinado. Entonces un año se me ocurrió hacer esa clase. Y lo que es como algo puntual, José, sí que funciona muy bien, ¿eh? Porque, claro, eso sí. ¿sabes? ¿Cómo se dice? Se trastocan los papeles y en mi caso era el niño y la niña el que explicaba al padre y a la madre las técnicas, ¿no? Entonces, la verdad que los padres que se animaron fue súper divertido. Pero claro, como sí. algo, un día especial, ¿no? Claro. No, como algo esporádico, puntual, como un workshop que se llama, sí. o como una masterclass, Sí. puede ser genial. Pero yo, por ejemplo, con esa cosita, con lo que me encontré, también depende de la edad de los niños, depende de la relación que haya padre-hijo, de que si yo estaba por un lado entrenando a los padres y por otro mi compañero entrenando a los niños, que los niños entrenaban karate y los padres entrenaban conmigo funcional, había momentos en los que si el niño, por lo que sea, que todos hemos entrenado niños, y sabes que se echan a llorar, sabes que se enfadan con otro niño, etcétera, ya los padres se distraían de lo que estaban haciendo. Pero y ponerlos juntos, José, y ponerlos juntos, hacer, por ejemplo, un entrenamiento funcional con tu niño o con tu niña. Sí, también lo hicimos alguna vez y había padres que les gustaba y tal, pero yo por lo menos aquí nosotros no conseguimos dar con la tecla. Te digo, se puede hacer, pero no conseguimos dar con la tecla porque muchas veces por eso, porque no todos, siendo realistas, y lo siento mucho por los padres, no todos tienen una buena relación padre-hijo para estar en una clase. Sí. O nos encontramos con perfiles de demasiada sobreprotección, o nos encontramos con perfiles de que quiero que mi hijo destaque sobre el resto, conflictos internos que hacen que sea inviable. Y menos en la filosofía que yo quiero transmitir, porque yo con el centro, uno de los motivos por el que yo abrí el centro era, lo primero, y siendo bastante egoísta, señores, para yo divertirme, para yo pasarlo bien, para tener un sitio donde yo poder ir a trabajar a gusto, porque es un trabajo, se dedican muchas horas, pero ya que lo voy a hacer a gusto, con una sonrisa, divirtiendo. Y lo que yo transmito a la gente es que me gustaría enseñarles mi forma de ver el deporte, mi forma de divertirme.
Porque yo me lo pasaba súper bien y me imagino que muchos de nosotros nos lo pasábamos súper bien yendo a entrenar artes marciales, karate, taekwondo, judo, lo que sea, yendo al parque con los amigos a correr. No había una obligación, había una diversión. Y yo quiero transmitirles esa diversión a las personas, que aprendan a entrenar bien como debe ser, pero a través de una base de pasarlo bien, de divertirme, de que me guste. Entonces, muchas veces se lo digo a la gente que prueba, cuando vienen aquí al centro a probar, y es que lo único que les pido es que obviamente le metan ganas, pero que solo se apunten si les apetece. ¿Por qué? Porque su energía me la van a transmitir a mí y yo la voy a transmitir al resto. Y si podemos estar en una energía positiva de, ostras, me gusta este sitio, lo pasamos bien, creamos piña, pues, oye, mejor. Y ese es mi objetivo y eso es lo que yo ofrezco. Y por eso muchas veces lo de los padres e hijos no salía, porque había más estrés que placer, que diversión. Claro. Y no, olvídate. Esa no es mi filosofía, no era lo que por donde yo quería ir. No, pero está guay que también, como te digo, intentar cosas nuevas y lo que te puede salir, que no salga y te llevas esa experiencia y ya está. Y que lo mismo de repente de aquí a 5 años lo vuelves a intentar porque te apetece y funciona súper bien. Es que estas cosas también pasan, pero está súper chulo. Vamos a hacer pequeños cortes, ¿vale? José ya lo sabe, pero para no arriesgarnos y saber que se va a grabar bien, van a haber un par de cortes en la conversación, de tal forma que, siendo honestos, pueda cortar, asegurarme de que se está grabando y seguir. Así que ahora va a venir un pequeño corte. Seguimos en un segundito. Seguimos hablando, José, después de este corte por si acaso. Corte publicitario. Y hemos hablado bastante del centro. Y vamos a hablar ahora un poco más en general, de tu opinión personal y profesional, sobre qué deberíamos de hacer los que nos dedicamos a los deportes de contacto, ¿no? Es decir, te lo comentaba la primera vez, creo que el error de nosotros como atletas, de nuestro mundillo, ¿no? Yo no puedo hablar por otros deportes, pero sí, muchas veces el artista marcial o el deportista de contacto va a otros sitios como el tuyo, ¿no? Como tu centro deportivo, pues buscando esa mejoría de, no, quiero ser más fuerte, quiero ser más resistente, quiero ser más ágil y quiero ponerme fuerte, ¿no? Como se suele decir aquí en Canarias. Y creo que ese enfoque, yo con la edad, creo que no es quizás el más correcto. Y corrígeme si me equivoco, para mí la mejora física o el mantenimiento físico va más de prevenir y de poder aguantar más años en el tatami que de poder realmente. Yo te lo comentaba en la primera, ¿no? Yo cuando empecé con CrossFit, después dentro del CrossFit me gustó más el Strongman, ¿no? Y la halterofilia, y yo me obsesioné con eso, con levantar más de 200 kilos peso muerto, porque yo qué sé, porque veía que la gente que era mejor levantaba eso, pues yo quería levantar lo mismo, ¿no? Como, yo qué sé, mono B, mono emita, ¿no? Y quizás si me hubiera centrado más en, oye, en cuidar mis rodillas, que son mi punto débil, por ejemplo, en aumentar la masa muscular de mis brazos, que soy alto y desgarbado, ¿no? Que me cuesta coger músculo, pues a lo mejor tendría unos codos, unas rodillas más sanas, ¿no? Un torso más sano y eso hubiera sido el camino. No sé si tú estás en la misma página que yo, o cómo podemos hacerle transmitir ese mensaje si estamos en la misma página a alguien que nos esté escuchando un poquito más joven. Sí, a ver, precisamente por eso yo lo que ofrezco es un entrenamiento más funcional, ¿no? Al final el entrenamiento funcional, como muchas cosas se malinterpreta, ¿vale? Pues se asocia y el entrenamiento funcional se asocia a típica clase de circuito por estaciones, 20 segunditos a sentadilla, 20 segunditos TRX, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo lo llamo funcional porque es el nombre comercial, pero al final un entrenamiento funcional es todo aquel entrenamiento que funciona. Por eso se llama funcional. Es así. Es un entrenamiento que tiene que ser útil para la persona o el deportista para poder realizar su deporte o la vida cotidiana. Y cuanto más adaptado a movimientos reales, en este caso, si no eres deportista, a la vida cotidiana, y si eres deportista, a tu deporte, pues mejor. Por eso es funcional, ¿vale? Y puede ser de mil formas. Y no hace falta volverse excesivamente fuerte. Sobre todo si uno quiere mejorar en su preparación física, no hay que olvidar que
tranquilamente el 80% de la preparación física, o de más que la preparación, del condicionamiento físico, se realiza practicando el deporte en específico. El resto que se hace de gimnasio, de tal, es un complemento para aguantar un poquito más. Entonces, lo primero, que también lo hablamos en su momento, es la idea esta de reventarnos, de voy a muerte, de no pain, no gain, que lo dijimos, no es necesario. Por lo menos en mi punto de vista. No es necesario porque al igual que un profesional de fútbol, un profesional de baloncesto, no se revienta en la sala de gimnasio o en la sala porque mañana va a tener que ir a jugar, es tontería que aquí reventemos a muerte en el entrenamiento de física, a salir casi llorando, porque después no vamos a poder hacer el combate o lo que sea. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? En el descanso también. Por dejarlo claro, José, o sea, porque esto es algo que sí que recalcamos mucho la anterior vez y que a mí me gustó porque es un mensaje que creo que tiene que llegar a mucha gente. Si yo entreno pierna y al día siguiente puedo caminar, he trabajado pierna, porque creo que hay mucha gente que piensa que si trabaja pierna, al día siguiente no se puede ni sentar en la taza del váter. Yo fui de esos con 20 años, no, yo me tengo que reventar y poco menos que si voy al baño tengo que agarrarme de la toalla para poder agacharme. Y me gustaría recalcar tu opinión sobre esto y que realmente yo pueda hacer un entrenamiento de pierna y poder ir a trabajar al día siguiente sin problema y que mi pierna mejore, ¿no? Tanto estética como funcionalmente. Totalmente, totalmente. De hecho, lo que más me suelen decir aquí, por ejemplo, en el centro es que dice, ostras, si es que los ejercicios más tontos, más simples, ¿cómo es que me cansa esto? O salen y al día siguiente me dicen, ostras, pero si parecía que no hicimos nada y yo tengo muchísimas agujetas, me duele bastante. No hace falta gran cosa. Si sabes dónde golpear, no hace falta golpear mucho. Se aplica también al entrenamiento físico. Y sí, no hace falta reventarte en la sesión para sentir que has trabajado. Muchas veces se lo digo a la gente, no se dejen llevar por la sensación de agotamiento. Lo fácil, como en cualquier disciplina, en este caso en la disciplina del entrenamiento físico, lo fácil es reventar. O sea, la gente asocia un gran entrenamiento a aquel en el que me falta el aire, en el que estoy sudando a muerte, en el que no puedo seguir. Eso fue un buen entrenamiento. Pero nada más lejos de la realidad. Es decir, cualquier persona puede hacer un entrenamiento para reventar. Yo te mando en el calentamiento a hacer 500 burpees y ya está. Yo soy muerto. Ya está. Te mando a hacer 10 veces sprint de 100 metros sin descanso y ya está. O sea, vas a vomitar. Lo difícil es crear un entrenamiento que a ti te permita hacerlo, que tu musculatura y tus articulaciones trabajen bien y al día siguiente tú puedas seguir haciendo la actividad física o tu trabajo o lo que sea. Pero sí que estructurarlo, lleva un poquito más de preparación y un poquito más de tiempo. Pero te digo, mi filosofía con el tema del entrenamiento, llevándolo sobre todo al tema de artes marciales en cuanto a preparación física, yo soy de la filosofía del equilibrio, en líneas generales. Yo soy muy del yin y el yang, ¿no? Soy muy de equilibrio. Y en el entrenamiento me gusta que sea así, en cuanto a capacidades se refiere. Cuanto más estímulos, cuanto más riqueza, cuanto más variabilidad, para mí, en mi enfoque, mejor. Porque parece que todo se desglosa por mundos, ¿no? Es decir, si eres de CrossFit, el CrossFit es el mejor. Después está el mundo de fuerza. No, la fuerza es lo mejor del mundo y solo hay fuerza. Que la fuerza es súper importante para salud, para desarrollo deportivo, todo. Después está el mundo más de yoga, pilates, de que no, que la meditación, la respiración, el control y tal es lo mejor. Ahora está la movilidad, que la movilidad es lo mejor para el rendimiento deportivo. Cada uno va en su grupo.
Y no, a mí me gusta un día coger pues, un circuito de CrossFit porque quiero trabajar las capacidades que se trabajan en el CrossFit, otro día un trabajito de fuerza, otro día un trabajito de flexibilidad, de movilidad, y yo creo que para eso, para un artista marcial, es fundamental. Porque algo que dijiste también antes, y para mí es fundamental, es que si yo me metí en las artes marciales, algo que veo bueno, es que es de los poquísimos deportes que una persona con 80 años, 90 años la sigue practicando. ¿Por qué? Porque es técnico, es saludable. Todas las técnicas, por lo menos no he practicado de todas, pero todas tienen una misma base. La técnica, por ejemplo en karate, y seguramente en el resto, está pensada para realizarse de tal manera que sea eficiente, corporal, muscular y articularmente hablando. ¿Para qué? Para que seas sano. Para que te protejas tú. No es un golpe por hacer daño, cuando no vale un golpe cuando te haces más daño tú que la otra persona. Entonces, todas las técnicas son para que tú, tu musculatura, tu estructura esté protegida, puedas realizar la técnica e infrinja el mayor dolor posible. Pero eso es un trabajo técnico. O sea, ¿cómo es posible que después tiremos por la borda toda esa filosofía de técnica para en un futuro tú poder seguir practicándola en el entrenamiento físico? Sí, yo lo que creo es que aquí en artes marciales sí a la larga hemos intentado vender un poco esa filosofía de no trabajo para toda la vida, pero la realidad que veo, por lo menos en España, es que los que somos más mayores, hay personas que sí que llegan. Yo me considero que he llegado bien, excepto por una de mis rodillas, que sí que la verdad que no es muy de fiar, como digo yo, siempre me da problemas, pero dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que veo otras personas de mi edad, por lo menos sigo entrenando y a un nivel más o menos alto, pero hay una gran diferencia, por ejemplo, con lo que he visto. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón, en el Kodokan de Tokio, de judo, y ahí me explotó la cabeza ver a no personas mayores, octogenarios, es decir, ancianos. Evidentemente no trabajaban proyecciones, por lo menos no las hacían a ellos, ¿no? Ellos sí a veces sí que te tiraban, ¿no? Si te dejabas un poquillo y tal. Y sobre todo trabajaban en el suelo, ¿no? En Newasa, ¿no? El trabajo de suelo de judo. Y ahí sí que me di cuenta de que no sé por qué, no sé sacar una conclusión todavía, pero creo que en Occidente no hemos entendido ese entrenamiento para toda la vida, porque yo veo a maestros de 50, 60 años y los veo mal de salud. Yo muchas veces veo a maestros de judo, veo a maestros de jiu-jitsu y yo los veo mal de salud. Y a veces te da respeto, ¿no? Porque tú dices, ese es el futuro que me espera, estar cojo, estar petudo, estar con artrosis en las manos. Y creo que algo entre Japón y nosotros se perdió. No, a mí tampoco me gusta esa idealización de Japón, de todo lo hacen bien, todo lo hacen perfecto, ni mucho menos. Pero en ese caso en concreto, la longevidad en el deporte, sí que creo que nosotros hemos hecho algo mal por el camino o hemos perdido algo. No sé si, ya digo, no sé si es que no hemos sabido enfocar bien nuestra preparación física, si no ha habido centros como pueda ser el tuyo, especializados en, oye, vamos a llevar al deportista y alargarle su vida. No sé si tú tienes alguna conclusión o alguna reflexión, pero que hay esa diferencia, la hay, ¿eh? Sí, no, yo también es un tema que también he visto y he pensado, sobre todo, pues, para ponerte un ejemplo, en judokas, por ejemplo, mucho, que hay tantas luxaciones que dentro del tatami parece que son indestructibles, pero salen del tatami y son vendaje, tras rodilla, tras dedos rotos, artrosis, luxaciones, de todo. Y yo creo que pasa por dos cosas, ¿no? Primero, porque al final, no, como en la tele, como el rollo americano, nos quedamos con la parte bonita. Y lo que dijimos, ¿no? En su momento también de las pelis estas de Rocky Balboa, que se preparan 5 minutos y ya queremos nosotros hacer lo mismo. Pues nosotros vemos esa idealización y más antes de decir, wow, qué filosofía, qué cultura, mira qué sacrificio en el que siguen pegando y siguen y todos los días contra la roca para poder hacerse unos nudillos fuertes, y nos quedamos solo con eso, con la parte idílica. Pero si no estamos dentro,
no vamos a saber entenderlo. Y seguramente, que yo, por ejemplo, nunca he estado en Japón, pero seguramente el proceso no es tan marketingiano como en los años 90. No es tan todo a romper maderas y a romper piedras, haciendo cacatos y de todo. No, o sea, un entrenamiento inteligente, funcional, variado y progresivo, y con sus fallos. Sí. Pero claro, seguramente nos quedamos en lo tradicional, en lo de eso es así, eso es sacrificio, igual que el culturismo de antes y el culturismo de ahora. El culturismo de antes era a reventarte, a levantar los mayores pesos posibles, y ahora no, ahora hay muchísimo tecnicismo, rondas, repeticiones, RIR, RM, de toda la nomenclatura que ustedes quieran. Pero está mucho más perfeccionado. Con las artes marciales yo creo que pasa un poquito eso. Y después, por otro lado, obviamente, pues sí que es verdad que ayuda una buena preparación física, que mucha gente no tiene o esa formación o esos conocimientos. Sino hacen lo que ven, lo que habíamos hablado, ¿no? De subir a una persona, correr con plomeras, correr con pesas en las manos, subir a escaleras corriendo con el compañero encima. ¿Por qué? Porque lo vi en el vídeo de Japón de judo de 1980. Totalmente. Para muchos que todavía digan, no, pero eso es válido, yo les invito a que vean de nuevo el Instagram de José para que tengan un ejemplo. José evidentemente es más especialista en el golpeo, ¿no? En lo que hemos denominado ahora en inglés en los últimos años, ¿no? Con el auge de las MMA, la parte de striking. Y van a ver cómo una persona lleva los movimientos de golpeo al ámbito de la preparación física. Pueden ver muchos ejemplos en su canal. Incluso a mí me recuerdan, se lo comenté ya a José, la UFC ahora sube unos pequeños documentales antes de las peleas grandes, ¿no? De los eventos grandes, y a mí me recordaban los entrenos que hacen grandes deportistas como puedan ser Gilbert Burns. Hay un entrenamiento que hace este brasileño que acabo de nombrar, donde con unos elásticos, como usa José, hace sus agarradas, ¿no? Porque él es un experto en grappling, y entonces su entrenador funcional le pone unos elásticos, ¿no? A la altura de los codos y lo pone a caminar y lo van tirando de los lados. Entonces son ejercicios que sin ver, por eso invito tanto a ver su Instagram, porque sin verlo es un poquito difícil de entenderlo, pero para que vean el salto tan diferencial. O sea, si no han visto nunca un trabajo como el de José, les va a sorprender muchísimo, porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrando los que ya pasamos los 30, ¿no? Es decir, evidentemente la gente más joven está acostumbrado a otro rollo, Sí. pero los que ya pasamos los 30 de largo no estamos tan acostumbrados al trabajo que realiza. Y una pregunta como competidor, como atleta, que se pueden estar preguntando mucho: José, vale, perfecto, tengo que cambiar mi método de entrenamiento. Puedo tener a ti de ejemplo, puedo tener a deportistas de élite de los UFC, puedo tener gente de la que me fío, pero no tengo mucho tiempo porque yo me dedico a otra cosa y esto es un hobby. ¿Cuál destacarías tú, y una vez destacada de los atributos físicos, ¿no? que englobamos dentro de las capacidades humanas, y una vez destacado uno por tu parte para los deportes de contacto, cómo lo mejoramos? Pues bueno, esto lo comentamos también un poquito la anterior vez. Para mí si tuviera que elegir uno solo, es la capacidad de resistencia, tanto cardiovascular como muscular. Una mezcla entre las dos, que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo la resistencia cardiovascular que la resistencia muscular. Ese para mí sería el factor diferencial en las artes marciales. Por lo mismo, por lo que siempre hablamos, ¿no? De que al final siempre gana. Todos hemos visto algún combate de boxeo en el que los dos están prácticamente asfixiados al final y el que más aire tiene es el que gana. O en UFC más todavía, que son más intensos y menos round. Lo mismo, tú ves, por ejemplo, el combate de McGregor con Nate Diaz, creo que fue el segundo. Quiere decir que yo no soy muy amante de las UFC, pero se ve porque al final nos interesa a todos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, por ver. Y fíjate, abro paréntesis, fíjate que a mí, por ejemplo, McGregor es de los pocos que me ha gustado,
porque le veo una transferencia de lo que haces a lo que aplicas. Porque a mí no hay cosa que más, entre comillas, me chirríe o me moleste que tú entrenes mucho, tú entrenes técnica, tú entrenes una variabilidad increíble como es clases de jiu-jitsu, clases de grappling, clases de boxeo, clases de muay thai, lo mezcles todo, lo unifiques y después, a la hora de la verdad, no veas ni técnica, ni movimiento, ni nada, simplemente pues, a lo que surja y ya está. Que lo entiendo, ¿eh? A mí me metes dentro de una jaula y se me olvida todo. Pero, por ejemplo, en un combate de boxeo sí se ve las horas de entrenamiento, las combinaciones, se ve la técnica, ¿sabes? Y yo como pues soy bastante maniático con la técnica, es verdad que McGregor era de las pocas personas que veía que tenía una técnica que decías tú, vale, esto lo ha practicado, esto lo ha entrenado. Aunque te digo, no soy muy amante de la UFC, no lo veo mucho, entonces tampoco puedo opinar. Mi opinión es mía puramente, no cuenta para nada. Y a lo que te digo que se me olvidó. Con la tontería. Estábamos con un poco cómo trabajar, o sea, para ti la resistencia es lo más importante y cómo la pueden practicar los chavales, ¿no? Que quieran un poco mejorar. Una vez hemos puesto el foco en la resistencia, oye, ¿cómo la mejoramos, ¿no? En nuestros deportes. Eso, que sí, lo de la UFC venía porque, claro, todos hemos visto esos combates en el que, como el de Nate Diaz con McGregor, le dan una paliza increíble, pero llega el tercer round, ya estás súper cansado, no te llegó al fondo y al final te ganó el otro por sumisión. Entonces, para mí lo primero por lo menos lo más importante, aunque trabajaría de lo más global posible, pero lo más importante es esa capacidad de resistencia. Y ya dentro de la capacidad de resistencia, pues sería estudiar qué disciplina es la que cada uno practica. Pues no es lo mismo la resistencia de un karateca o de un taekwondista que se puedan parecer a la resistencia de alguien que practica judo, que practica jiu-jitsu, un boxeador, hasta entre boxeo y kickboxing la cosa cambia bastante. Y habría que ver qué predomina más, ¿no? Si la resistencia cardiovascular, si la resistencia muscular y las capacidades. ¿De dónde salen los sistemas energéticos, ¿vale? De dónde sale la energía de ese deporte. Y a partir de ahí trabajarlo. Por ponerte, yo qué sé, un ejemplo. El karate, que es lo mío. El karate, pues más de un sistema energético glucolítico, es decir, son combates de 3 minutos, 3, 4 minutos, pero son 3, 4 minutos muy intensos. Además con la tensión añadida de que es por puntos, entonces tienes que ser muy rápido para entrar y para salir, son muy explosivos. Entonces tú tienes que trabajar ni una parte aeróbica ni una parte muy chiquitita, sino en el medio. Entonces vas a tener que trabajar ese sistema con altas intensidades de 30 segundos, descansas 10, otros 30 segundos de alta intensidad, vuelves a descansar 10, porque te interesa que las pulsaciones estén al máximo, que el cuerpo produzca ácido láctico, que se llama, para que el músculo se oxide, por decirlo así de una manera coloquial. Y eso es lo que, por ejemplo, trabajaría. En el judo, por ejemplo, otra disciplina también diferente, también es más de resistencia muscular, porque es mucho agarre. Entonces, si tú consigues mantener, por ejemplo, entrenamientos con gente que yo he tenido de judo, hago mucho entrenamiento también de contraste. Hago un trabajo isométrico en el que mantengo 10 segundos, imitando, por ejemplo, el agarre de un kimono, de un gi. Agarro 10 segundos un elástico y después 10 segundos o 5 segundos explosivo en movimiento, tiro y vuelvo a agarrar. Y después vuelvo a tirar y vuelvo a agarrar, porque es lo más transferible. Por ponerte un ejemplo. No, son muy buenos ejemplos. Sé que es una pregunta complicada porque al final los que nos estén escuchando tenéis que entender que lo que se dice es que básicamente cada deporte es un mundo. Exacto. ¿Vale? Cada deporte es un mundo. Y yo añadiría, José, y corrígeme si me equivoco, que tampoco se obsesionen con... Es decir, al final te vas a cansar.
no hay nadie que pueda estar 10 minutos luchando, golpeo, agarres, derribos, suelo, sumisiones y que no esté cansado. Es decir, mejorar es una obligación, por así decirlo, o es algo muy deseable, pero que no os obsesionéis, chicos, que realmente esto, cuanto más añades capas de complejidad a las artes marciales, el que, por ejemplo, el que haga MMA, que en mi opinión es lo más difícil, es normal que acabes cansado, es normal que acabes con el pulmón por fuera, con los brazos cansados, con las piernas cansadas, porque no sabes, son tantas variables, de repente estás 5 minutos en el suelo y 5 de pie, o lo mismo estás todos los 10 minutos de pie, es que es muy difícil, entonces no se obsesionen, intenten mejorar, intenten, como dice José, descubrir, y eso sí que es un trabajo de cada uno de ustedes, que usa su deporte y mejorar en la medida de lo posible ahí, pero tampoco sin volverse loco, que cansar te vas a cansar. Porque sí, no, totalmente, totalmente. Al final, te digo, la mayor preparación, no se olviden, es la propia práctica del deporte. Ahí es donde realmente se va a conseguir el 80% del que llamamos fondo. ¿Vale? Practicando. También pusimos el ejemplo, porque por esa regla de 3, yo veo a un jugador de primera división de fútbol que corre 90 minutos que yo no lo haría, yo no lo aguanto. Y ellos lo aguantan 1, 2 y 3 partidos. Algunos. Bueno, algunos. Que yo no soy futbolero, pero tengo amigos futboleros y la verdad que se quejan de que tal, y yo lo veo de fuera y digo, hombre, pues la verdad que algunos. Yo he conocido, yo no me considero un atleta, pero sí he conocido atletas de verdad y he dicho, hay algunos futbolistas que no son tan atletas. No, para nada. Pero bueno, al final es un ejemplo más, igual que el de los maratonianos, ¿no? Por esa regla de 3, los maratonianos o la gente que hace ciclismo deberían ser los que más fondo tengan del mundo dentro de un ring, por ejemplo, y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque el sistema de donde obtiene la persona la energía es diferente. No es lo mismo alguien que corre 42 kilómetros, que su sistema energético, él obtiene la energía de una parte más aeróbica, del oxígeno, un sistema oxigenativo, que un sprinter de 100 metros, que no tiene nada que ver, su energía viene por otro lado. Entonces, lo ideal es descubrir qué sistema energético, pues para ganar más fondo. Después, obviamente, estará los tecnicismos, ¿no? Como te dije, por ejemplo, el karate hay que entrenar mucha explosividad, hay que entrenar mucho la potencia. Judo, por ejemplo, entrenaría mucho más la fuerza. Sí. ¿Vale? Si agarre, fuerza, ser fuerte, muy fuerte. Y esto es una vieja discusión con uno de mis mejores amigos en general y dentro del tatami, que él un poco más mayor que yo, y él decía, no, ya verás, tú vas a tener que correr, porque claro, tú eres jovencito, pero después vas perdiendo el fondo, y él corría mucho, la verdad que, ¿sabes? Aguanta muy bien, tiene muy buenas marcas, y yo siempre decía, pero tío, es que yo soy un tipo que peso, yo nunca estoy por debajo de los 80 kilos, o sea, me cuesta mucho, a mí correr me cansa mucho, y digo, yo es que no lo veo, ¿no? Y no veía, digo, evidentemente tendrá una transferibilidad, ¿no? Y habrá beneficios, pero yo no lo veía como algo tan esencial y él era como, no, es que correr es lo mejor, no sé cuánto, y era una discusión que siempre teníamos, así que le voy a mandar este clip para fastidiarlo. Pues mira, ese, por ejemplo, es uno de los mitos que, dentro de los mitos que hay, que los hablamos también, ese es uno de los mitos que siempre le digo a la gente, ¿no? De que, oye, hemos visto que todos los profesionales, pues, complementan con carrera esa parte más aeróbica. Por ejemplo, boxeadores, lo más típico, ¿no? O sea, boxeadores a salir a correr. Y se puede hacer, genial. Dentro del plan de entrenamiento se puede hacer, no hay ningún problema. Pero no es 100% necesario. Como te digo, es decir, si tú sabes a lo que vas a trabajar, es decir, el cuerpo no va a entender de si estás haciendo una disciplina o otra. El cuerpo solo entiende de estímulos que tú le des. Entonces, vale, yo voy a correr 40 minutos, ¿para qué? Para mantener un ritmo constante a 150, 160, 170 pulsaciones. Y mi objetivo, que eso a veces se lo he dicho yo a algún competidor que he tenido de kickboxing o de MMA y tal, venga, vale, el objetivo es correr 45 minutos
manteniendo las pulsaciones. Me da igual si vas más rápido o si vas más lento, manteniendo pulsaciones. ¿Para qué? Para acostumbrar al cuerpo a que dentro del ring ese cuerpo se acostumbre a trabajar en esas pulsaciones durante más tiempo posible. Pero eso lo puedes hacer con una comba, eso lo puedes hacer con una bici, eso lo puedes hacer con cambios de ritmo si solo tienes una casa donde entrenar. Si tú sabes lo que tienes que hacer, da igual el estímulo que le des. Entonces no es 100% necesario el salir a correr, en mi opinión. Pero sí es verdad que se hace mucho porque es lo que se ve. Oye, si el profesional, si yo qué sé, si Canelo, si todos los profesionales, Mayweather y toda esta gente pues van a correr, yo que estoy empezando también lo voy a hacer, pues si ellos lo hacen, yo también. Totalmente, José. Vamos a hacer ahora otro parón y vamos a volver con una preguntita más ahora para nosotros, para los entrenadores, que para un poco coger de José dos ideitas. Volvemos en un segundito. Pues lo dicho, seguimos después de los parones, se está grabando todo bien, lo estoy revisando mientras, así que va todo según lo planeado. Y ahora, José, te quería hacer una pregunta también un poco vaga. Te he preguntado un poco desde un punto de vista de atleta o de deportista o de alumno, y ahora te voy a preguntar como entrenador, que soy lo que más me considero, y que seguro que hay gente que está escuchando que también se considera más entrenador ya que deportista, y es un poco, ¿cómo podemos mejorar? Sé que es una pregunta muy vaga, pero te lo conté en su momento. Yo cuando hice el curso de monitor de Jiu-Jitsu y de otras disciplinas dentro de la Federación de Judo, la persona que más me llegó fue una de las profesoras, que era de educación física, que creo que incluso la catedrática, la verdad es que fue hace muchos años, si me estoy equivocando, pues discúlpame, pero dijo varios tips, varias recomendaciones que van muy en camino con las que tú me comentaste, y a mí en su momento me revolucionaron la cabeza y me cambiaron totalmente el chip. Y me gustaría que ese mensaje, pues sinceramente, llegara a más entrenadores porque creo que es muy positivo. Entonces, con tu perspectiva, con tu experiencia, José, ¿cómo podría entrenar un profesor meramente de artes marciales que, oye, que quiera mejorar un poquito porque la actividad física la tenemos que dar dentro de artes marciales, te guste más o menos? Sí. ¿Cómo podemos mejorar ese principio de la clase y ese final de la clase que está más asociado a tu mundo que realmente al de las artes marciales? Se puede hacer, te voy a hablar muy global, ¿vale? Pues se puede hacer de muchas maneras, sobre todo si estamos dentro de temporada de competición, fuera de temporada de competición, etcétera, ¿no? Los dos grandes tópicos es que si estás fuera de temporada, trabaje, que es la mayoría de dojos también, porque hay muchos que simplemente entrenan por entrenar, por disfrutar. Pues oye, un entrenamiento variado, equilibrado y que dé otros estímulos, ¿vale? Que la gente piense, por ejemplo, vale, capacidades que quiero trabajar, equilibrio, movilidad, flexibilidad, fuerza, pues cada X días no se tarda nada en mezclarlos. Vale, hoy lunes voy a añadir un poquito más de flexibilidad y voy a hacer juegos con la pelota de reflejo. Otro día le voy a meter, al martes, pues vamos a meter trabajito un poquito más de fuerza, body weight, con el peso corporal, flexiones, si tenemos bandas, pues remos, agarres, etcétera, un poquito más de fuerza. Otro día, pues un poquito más cardiovascular, venga, cambios de ritmo con altas intensidades, skipping, por ejemplo, 30 segundos, descanso, otros 30 segundos, descanso, no sé. Se puede hacer de muchas formas, ¿no? Pero creo que lo más óptimo es la variabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un objetivo en concreto. Cuando tenemos una competición, ya hemos creado esa base de variabilidad, pues oye, vamos a darle a lo concreto. Vale, tú eres deportista y además eres deportista que vas a competir en tal peso. Pues oye, a ti, como maestros que son, sabrán y conocerán a su alumno, y sabrán, vale, es que esta persona es muy lenta, o es que esta persona lo que más le cuesta es esto, lo que más le cuesta es aquello. Pues oye, potenciarlo, ¿no? Potenciarlo y darle más caña, por ejemplo, a la fuerza o darle más caña a la explosividad, si es lo que necesita. Tú, eso José, grosso modo, ¿no? Sí, claro. Yo sé que es una pregunta complicada. Sí,
Pero podemos seguir hablando de esto. Sí, sí, Tú, José, ¿tú eres partidario de una clase de adultos, ya sea de entrenamiento funcional o de artes marciales, meter juegos? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí. Soy bastante de eso. Hombre, partiendo de la base de que mi filosofía es divertirse, pues hombre, hay que hacerlo. Pero sí, se pueden hacer muchísimas cosas a través de un entrenamiento lúdico. Se puede hacer, pero muchísimas cosas. Por parejas, con elementos externos como son pelotas de tenis, cositas así, o conos o picas. Se pueden hacer muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que hay que ponerse a investigar un poquito, eso está claro. Porque yo también entiendo que es muy fácil decirlo de boca cuando yo en mi cabeza tengo 50 ideas. Si no las tengo, pues me va a resultar hasta incómodo hacerlo. Pero sí, te digo. Y otra cosita que a lo mejor que también, si tuviera que decirle algo a esas personas, a esos profesores, maestros, que quieren incorporar algo más, que añadan, ya que no van a ser algo tan súper específico, porque te digo, la mayoría de dojos pues son personas normales y corrientes que van a su clase de 8 a 9 o de 7 a 8 de la tarde, después de trabajar, y al día siguiente pues volvemos a trabajar y ya está. Incluiría en los calentamientos, o al final de la clase o entre medio, mucho ejercicio que se le llama de prevención de lesiones. Metería bastante. Ejercicios de movilidad, ejercicios de estabilidad, de control corporal, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, ya que no vamos a desarrollar unas mega ultras capacidades y lo que te digo, la mayor parte física la van a trabajar practicando el deporte, pues oye, vamos a protegerlo un poquito antes. No tardamos nada, en 10, 15 minutitos, que el calentamiento sea a través de ejercicios preventivos. Movilidad de rodilla, estabilidad de rodilla, movilidad de tobillo, trabajos de estabilidad de core abdominal, ejercicios de movilidad en diferentes rangos, etcétera. Yo, por ejemplo, es lo que hago siempre en mis calentamientos. Mis calentamientos son siempre, los 15 primeros minutos de la clase, ejercicios sobre todo de movilidad y activación. Pues cojan nota todos aquellos que damos clases y ya digo, no tengan miedo de hoy en día, por fortuna, gracias a Internet, ya te digo, tienen el trabajo de José y tienen millones de fuentes para coger ideas para sus clases. Es decir, yo hay cosas que hace José que evidentemente no puedo implementar por falta de material o capacidad mía de poder transmitirlo, pero hay mucho de su trabajo que se puede coger, que se puede... siempre recuerden también después ser agradecido, ¿no? De decir, oye, si usan algo, citen la fuente, que siempre se agradece. Vamos a pasar ahora a una parte de la conversación un poco más ya de opinión personal, siempre relacionada con el mundo del deporte y en tu caso del entrenamiento funcional. Entonces, tú me has comentado que, bueno, ahora has tenido un paroncillo con el karate, por ejemplo, y evidentemente van a venir unos años en los que te vas a tener que centrar en tu centro deportivo, en los proyectos de futuro y en mantener lo que has conseguido construir. Pero me resulta, ya mera curiosidad personal, cuando si en un futuro ya te sientas un poco más, tienes tus empleados, puedes dedicarte un poco más de tiempo para ti. Si volvieras, ¿no?, a entrenar alguna disciplina, ¿te gustaría retomar el karate o te gustaría intentar alguna cosilla nueva o las dos cosas? No sé si tienes alguna idea del futuro. Sí, a ver, obviamente me gustaría practicar cosas nuevas también. ¿Por qué? Porque sé que el karate siempre lo voy a practicar. Es más, la realidad es que durante este año y medio que llevo abierto, mis horas de práctica, mis horas de estudio de karate se han reducido drásticamente, porque la mayoría del tiempo lo paso aquí pues trabajando. Pero cada X tiempo, ya por ejemplo no estoy yendo a ningún centro, no voy a ningún dojo, es diferente, pero como tengo ya las bases, pues intento trabajar yo por mi cuenta mis media horita, mis 45, mi horita que tenga libre, pues a veces un día sí, un día no, pues practico una técnica en concreto y tal. Pero es verdad que también se echa de menos pues ir a otro centro al que
a que otras personas te enseñen la infinidad de cosas que yo desconozco. Porque yo puedo llevarlo mucho al terreno físico y bien, pero hay muchos componentes técnicos que se me van, o enfoques que no se me habían ocurrido. Y sí, dime. ¿Qué te llamaría la atención, por ejemplo, practicar de nuevo? Mira, por ejemplo, tengo bastante cerquita y hay cierta amistad y tal, y alguna clase que he ido por ahí, a alguien que tú también le hiciste un podcast, a Ángel. Ajá. Ángel, y está relativamente cerca. De hecho, tenemos algunos de sus alumnos entrenan aquí conmigo. Y alguna vez que otra hemos hablado de hacer eso, de que a veces vengan, dar una clase de física, a lo mejor yo a decirles algo de cara y tal, aunque siempre se quedan las cosillas en el aire, ¿no? Pero es un dojo que imparte disciplinas que a mí me gustaría practicar. Me gustaría practicar un poquito más de Jiu-Jitsu, me gustaría practicar un poquito más de Aikido, que solo los he pincelado por encima, toquitos y tal, pero no me he adentrado. Sobre todo disciplinas de suelo, que es lo que menos he practicado. Y sí, eso me llama la atención. Boxeo también me gusta, lo he practicado y tal. Y también me metería a seguir practicándolo porque creo que es de lo más útil que hay, pero vamos con diferencia, junto con el suelo. Yo creo que tienes el mismo problema que yo, que te gusta todo si no tienes tiempo para nada. Total. Por eso te digo, muchas veces la mayoría de entrenamientos míos son autodidactas, porque al final te tienes que adaptar a tu realidad. Mi realidad es que, sí, como todo el mundo, ¿no? Si te organizas tienes tiempo, pero normalmente las clases, lo malo es que se dan a las mismas horas que yo doy clase, porque son horarios de dar clase. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, pues mira, yo tengo mi cuenta de boxeo, tengo los sacos por aquí, hoy me apetece entrenar un poquito de técnica de boxeo, si sé algo lo practico, si no lo sé, pues lo busco por internet y voy mirando e intento imitar, que por suerte ya considero que tengo cierto criterio a nivel técnico y físico para decir, vale, esta fuente es válida o esta no. Y lo mismo con practicar técnicas, katas de karate y tal. Pero obviamente hay otras disciplinas como la de Jiu-Jitsu, como la de suelo y tal, que sin pareja es difícil practicar. Entonces, por eso tiraría un poquito más por ese ladito. Y seguramente, si esto lo ve Ángel, tengo que ir a entrenar contigo. Un saludo, Ángel. Otra pregunta de opinión personal muy relacionada con las artes marciales. Yo, el que me lleva siguiendo más o menos sabe mi opinión al respecto, pero me resulta curioso siempre la opinión de otras personas, y es el tema de los cintos, ¿no? El tema de los cintos en artes marciales. ¿Qué te suscita positivamente? ¿Qué te suscita negativamente? ¿Hacia dónde crees que vamos con este aspecto, ¿no? ¿Dónde estamos actualmente? Bueno, con el tema de los cintos siempre va a haber un 50-50, es un sí pero no. Para un principio, pues oye, lo veo bien y positivo por la parte mera y exclusivamente de motivación personal, porque ya ni siquiera por el tema de los rangos, que oye, es algo que me gusta también, ¿vale? De la filosofía, de las artes marciales, el que de manera consciente e inconsciente se respete un rango superior. Me gusta, ¿vale? Es bonito. Pero ya no estamos en tanta mentalidad antigua, ya la gente nueva es diferente. Entonces, realmente el cinto me gusta sobre todo porque te obliga a conseguir un objetivo y porque te da un extra de pasión, de decir, venga, va, es que yo quiero eso. Y te obligas a entrenar y lo disfrutas. Y además disfrutas el haberlo conseguido. Yo me recuerdo de pequeño que era de las sensaciones que me ponía nervioso y Dios, se me ponían los pelos de punta y me gustaba, me apasionaba. Decía, ¡ay, qué guay, qué guay! Y mira, mamá, mira, conseguí el cinto. Oye, eso es bonito, eso tampoco hay que quitarlo, ¿no? Eso es precioso. Es verdad que ya ha llegado a cierto punto la opinión, pues, es que el cinturón, como casi todo el mundo, es para sujetar la ropa. Y los conocimientos son las horas que uno entrena. Y eso es para mí lo que determina un rango.
Sobre todo ya llegado a X punto, porque todavía hasta un cinturón, por lo menos en karate, un cinturón marrón, hasta un cinturón azul, pues hay humildad. Hay bastante humildad en los grados. Pero ya cuando alguien llega a cierto cinturón, vamos a decir cinturón negro con los danes, pues te encuentras de todo, obviamente, pero parece que, oye, yo tengo tercer dan, yo tengo quinto dan, y digo, pues como si no lo tuviera. No me interesa qué dan eres, me interesa cuántas horas le dedicas, cuánto practicas, cuánto estudias. Y puede ser un primer dan con unos conocimientos del carajo. Y que la única diferencia entre uno y otro es que no te apeteció apuntarte. No te apeteció examinando. Yo, por ejemplo, soy primer dan de karate. Y yo tenía claro desde el primer examen que hice que no me quería examinar más. Claro, pero esto es algo que yo llevo detectando en personas de un determinado rango de edad para abajo, ¿no? De 30 y muchos para abajo. Veo mucha gente con unos conocimientos brutales que tienen el primer dan y ahí se quedan. A mí también me ocurrió, yo llegué al primer dan y lo mismo, no quise, en algunas disciplinas que tengo no quise seguir. Y ¿tú crees que esto llevará a un...? Porque claro, es decir, ahora mismo el panorama según lo veo yo, ¿no? Evidentemente hay muchas realidades, pero yo veo que hay un sector de la población de artes marciales más mayor, que sigue sacándose danes, que sigue sacándose sus títulos y demás, y que lo considera muy importante. Y después hay un bastante grupo de gente que sí, se saca sus cosillas, se saca sus titulitos, pero hasta un punto muy claro que suele ser el primer dan y de ahí no quieren saber nada más, ¿no? ¿Crees que gracias o a causa de esto puede cambiar un poco el mundillo de las artes marciales? Porque ya digo, no, veo mucha disparidad, es decir, o vamos a tope o no nos interesa nada, no veo a mucha gente en el medio, ¿sabes lo que te digo? Sí, Más no, allá de yo los creo niños, ¿qué es lo que tú dices? Que los niños es otro rollo, los niños es felicidad, es ilusión, sí. yo era como tú, que me ponía un taquicárdico perdido, pero no sé, en los adultos veo ahí una cosa, un choque de generaciones muy grande, muy, muy grande. Claro. Hombre, va a haber transición, eso está claro. Es difícil que cambie. Para mi gusto es muy difícil porque si algo caracteriza a la cultura, en este caso japonesa sobre todo, es la enorme mezcla, o más que la enorme, la más eficiente mezcla entre la tradición y lo moderno. Entonces yo creo que son cosas que por tradición se van a mantener. Que se examinen más o menos. Al final, sobre todo, yo creo que lo que le va a afectar es a la parte empresarial, a la parte de federación, en la que, ostras, pues ya no me entran tantos ingresos porque no hay gente que se examina tanto. ¿Qué hacemos? Pues buscarán la venta por otro lado. vía cursos, vía esto, no lo sé. Pero yo creo que más puede ir por ahí. Pero quitarlo es complicado, no lo sé. A mí, Pero bueno, también va, perdón que te corte, en función también un poquito de la persona, ¿no? De que hay gente un poquito más ambiciosa que otra, y gente que valora más como yo, la tranquilidad de no tengo que demostrar nada a nadie, simplemente a mí. Y seguir practicando y seguir entrenando y disfrutarlo. Por ejemplo, ahora mismo te digo, vale, soy primer dan, pero como llevo tanto tiempo sin un entrenamiento tan serio como los que hacía antes y constante, yo ahora no puedo decir que tenga tantos conocimientos y tantos tal, porque todo lo que no practica se pierde. Entonces, yo me pongo a practicar ahora y yo vuelvo a la base. Yo vuelvo a las técnicas básicas siempre que me pongo a entrenar de nuevo. Porque es repetir. Pero bueno, eso ya va dependiendo de lo que quiera cada uno. ¿Y tú crees, José, desde tu perspectiva, ¿no? Evidentemente Sí. con tu experiencia vital, que esto es algo de lo que a veces se habla, ¿no? De que cada vez se practica menos artes marciales en general, no digo una en particular, sino digo en general,
cada vez se practica menos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué percibes a tu alrededor? ¿Se practica menos? ¿Se practica igual? ¿Se practica más? ¿Entendemos por artes marciales y deportes de contacto? Las dos cosas, sí. Vamos Las a dos partes. cositas. Va, Sí. pues yo creo que no, ¿eh? O sea, yo cada vez veo más gente, más gente que se apunta en el mundillo. Por eso te pregunté sobre todo porque obviamente veo más en deportes de contacto que en artes marciales. Que eso puede ser otro debate, ¿no? De deporte de contacto o artes marciales. Es su cosillo también. Sí, sí, yo, de hecho, a mí me pasa, hay una pregunta que no sé, voy a intentar formular para que me entiendas, José, porque yo creo que a las artes marciales lo que nos ha pasado es que apareció las MMA y las MMA han tirado del carro, sobre todo de los deportes de contacto, porque hacer MMA es muy duro físicamente. No, yo soy de la opinión de que todo el mundo no puede competir en MMA. De hecho, yo soy de la opinión de que para competir en MMA te tienen que pagar por el riesgo que supone. Es una opinión muy personal y muy, como digo, no puedo, es lo que yo opino. O sea, si a mí me meten en una jaula me tienen que pagar lo mínimo, pero me tienen que pagar y un seguro médico también me lo tienen que pagar, porque Total. es un deporte de mucho riesgo. Pero sí es verdad que creo que gracias a las MMA, aunque quizás no, muy poca gente entrena MMA, creo, por su dificultad técnica, física, el grado de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que, oye, para MMA no, pero me meto en Jiu-Jitsu, me meto en Muay Thai, me meto en boxeo, me meto en kickboxing, ¿no? Y MMA ha nutrido a una serie de deportes hacia abajo, ¿no? En pirámide. No sé si a ti te pasa lo mismo con el CrossFit, ¿no? Es decir, yo desde fuera veo que el CrossFit tiene sus cosas positivas y negativas, pero dentro de las positivas sí que creo que ha dado valor a un montón de centros que ya no son los típicos, estamos viendo tu gimnasio detrás, y no es el típico gimnasio con máquinas, con poleas, sino es un gimnasio con sacos, con gomas elásticas, con pelotas. Y quizás el CrossFit ha hecho lo mismo que las MMA en el sector tuyo, José, es decir, ha nutrido, ¿no? Ha Sí, enseñado. totalmente. Totalmente, totalmente. Para bien o para mal, pues bueno, ahí ya depende de cada uno, ¿no? Pero sí que se convirtió en una moda total. De hecho, te digo, ya la mayoría de centros que ofrecen entrenamiento funcional, lo que hacen no es más ni menos que coger exactamente el mismo workout que hace el de CrossFit. Ya está, o sea, porque yo voy por ahí a cualquier centro funcional, supuestamente funcional, y los entrenamientos son, venga chicos, corremos 100 metros, venimos, 50 saltos al cajón, 50 burpees, 40 dominadas con keeping y 300 saltos a la comba doble. Y ya está, ¿sabes? También depende de... No todos, ¿no? Pero es verdad que han tirado de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues pueden ser por mil motivos, por moda también, porque hay que negarlo que al final son empresas y tienen que atraer al público, y si al público le gusta eso, pues lo demanda, pues oye, hay que de alguna manera transformarlo. Muchas veces también pienso que es por el camino fácil, también, honestamente. ¿Por qué? Porque es más fácil planificar un entrenamiento que, entre comillas, ya casi que están creados, y que los goods son, lo ponemos en la pizarra, esto, y ya está, a crear tener que inventarme algo nuevo. Es decir, espérate, mezclo esto con esto y esto con esto. Pero bueno, que lo ha nutrido, genial. Y se ve que hay mucha más gente que practica deporte, muchos más entrenadores, los habrán buenos, los habrán malos, los habrán medios, como en todas las disciplinas. Pero, oye, yo creo que es positivo de que ha fomentado pues que haya más gente que le guste. Eso es positivo. Y por ejemplo, José, para qué chico o chica, ¿no? Que nos esté escuchando que diga, oye, yo quiero hacer entrenamiento funcional, ¿no? Porque a lo mejor el CrossFit no es la mejor opción para alguien que ya hace un deporte que tiene mucha demanda física, como puede ser un deporte de contacto o algunas artes marciales. Y diga, no, yo prefiero un entrenamiento no, funcional porque es lo que me va a aportar más. Como un chaval que no tiene ni idea, que no sabe de estos deportes, un par de tips para diferenciar entre lo que se hace
box de CrossFit de lo que se hace en un gimnasio de entrenamiento funcional para que ese chaval tenga un pequeño criterio en el que diga, bueno, esto es lo que estoy buscando y no esto, ¿no? Por así decirlo. Claro. Hombre, sobre todo la variabilidad, ¿sabes? Yo creo que eso es lo principal. Que mira que el CrossFit siempre hacen circuitos diferentes, pero dentro de la diferencia casi siempre son los mismos ejercicios. ¿Vale? Los puedes combinar de maneras diferentes, pero casi siempre son pues, o snatch, o cargadas, o clean and jerks, o dominadas con keeping, o butterfly, y saltos a la comba y saltos al cajón, etcétera, ¿no? Pero bueno, más difícilmente te encontrarás pues, estabilizaciones de core, juegos con fútbol, trabajos con el propio peso bodyweight, más trabajos calisténicos. Entonces, por ahí, pues, yo creo que esa es la principal diferencia. Y sobre todo, algo que a mí me gusta destacar, que para mi gusto personal es un error, o es algo que a mí directamente no me gusta, vamos a decir eso, no que sea un error, es que no se puede ir en cada entrenamiento al máximo, que es algo que fomenta mucho, pues en este caso hablamos del CrossFit, pues el CrossFit. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, y no sé si lo hablamos la última vez también. Un triatleta no entrena de lunes a viernes haciendo un triatlón. Un triatleta entrena por separado, por partes, para el sábado o el domingo, que es la competición, hacer el triatlón. Pero no haces lunes un triatlón, martes un triatlón, miércoles un triatlón, y no hay ningún deporte que lo haga. El fútbol tampoco. El fútbol no entrena 90 minutos un partido el lunes, 90 minutos un partido del tal. El baloncesto tampoco. No hay ningún deporte. El único deporte que lo hace es el CrossFit. En línea general, por lo menos el CrossFit comercial. Seguramente tú te vas a Estados Unidos y verás a los competidores más profesionales, y si miras sus entrenamientos están divididos y estructurados y planificados. Y no se revientan en cada día. Pero en un box normal, la idea es, me reviento el lunes y hago exactamente lo mismo que haría en competición. Y eso muchas veces es insostenible a nivel físico. Eso es para mi gusto personal. No, yo coincido, yo sí me puedo mojar más, José, te digo, yo sí he conocido buenos profesionales del CrossFit, pero también he conocido a malos profesionales del CrossFit, gente incluso que ya no se dedica a ello. Y yo estuve muy al principio de la moda, cuando no era tan conocidillo, sino, bueno, que había un par de WODs en Tenerife, no había ni siquiera mucho. Y ya digo, yo no rompí en muchas ocasiones porque me pilló en un momento que estaba muy bien de mi vida, muy dedicado al deporte, con mucha movilidad, con mucha agilidad, pero eran auténticas burradas. ¿Hoy en día me pillan así? No, porque ya tengo un criterio, que es lo que hablabas tú, ¿no? Como cuando te puedes autorregular tus entrenamientos, ya sean de boxeo, ya sean de karate, ya sean de entrenamiento funcional. Yo ya he llegado a ese punto, pero claro, cuando tenía 20 años no tenía ese criterio. Y sí que me gustaría, además, José, decir, porque al final donde tú caigas, ya sea artes marciales, deporte de contacto, entrenamiento funcional, es suerte, ¿no? Tú mismo lo comentabas al principio, tú caíste en tu gimnasio de karate porque era que estaba en el barrio, y esto es algo que cuesta mucho al principio, y es cómo sé que mi entrenador o entrenadora, José, de entrenamiento funcional, sabe que, lo que hace, ¿no? Es decir, algún pequeño consejo que puedas dar, yo sé que es muy difícil, ¿no? De forma oral, pero algún tip a este chaval que dice, vale, he encontrado un sitio de entrenamiento funcional, no tengo ni idea, pero yo quiero saber si más o menos la persona que me está dando clases sabe de lo que está hablando, para que no le pase como, por ejemplo, a mí, que ya digo, yo me fié en el que había ahí, porque era la figura de autoridad, y digo, pues este es el que da la clase, pues este es el que tiene que saber, y ya está. No me planteé más allá. Entonces, si hubiera podido hablar contigo, ¿no? En una burbuja del tiempo, me hubieras dicho, mira, ten cuidado con esto y con esto. Es un poco el mensaje que quiero, ¿no? Sobre todo para la gente más joven, o no joven, sino que tengan 40 años y nunca hayan hecho deporte, y ahora tengan el tiempo y el dinero para hacerlo, y quieran, ¿no? Que también puede ocurrir, que no tienen por ese siempre gente joven. Hombre, lo primero que también yo creo que eso lo comentamos un poquito, la fama precede muchísimo. Entonces, si ves a muchos lesionados saliendo de ese centro,
ya sea CrossFit o no CrossFit, porque te digo, da exactamente igual, empezamos mal. Si hay bastante lesionado. Segundo, otra cosa que yo me fijaría es si es un centro o es un lugar en el que te añade progresiones y en el que te adapta realmente las cosas a tu persona. Yo trabajo aquí, por ejemplo, con grupos máximo de 10 personas y el mismo entrenamiento puede ser muy difícil o muy fácil. Y a cada persona, entre comillas, dentro de mis posibilidades, se lo adapto. ¿Por qué? Porque me viene alguien que tiene problemas de rodilla, alguien que tiene problemas de condromalacia, problemas con hernias discales, alguien que es mega deportista y es un máquina, alguien que está empezando pero no tiene ningún problema. Entonces, siempre busco la manera de vale, tú hazme esto y esto, tú hazme esto y esto, tú hazme esto y esto. Entonces, por eso digo una adaptación realista, porque para mí la adaptación no es, venga, esto es lo que hay que hacer, si no puedes, coge menos peso. Eso me parece lo más básico de lo básico, eso no es adaptación. Entonces, si tú ves que es un centro en el que se preocupan porque te añaden, te enseñan las progresiones y te adaptan y modifican aquellas cosas que todavía no estás preparado, incluso por encima de tu ego, eso es un buen sitio, para mi gusto. Sobre todo el que lucha un poquito con el ego, que es, hay una que creo que lo hablamos también, hay una dicotomía entre la parte comercial y la parte más humana, real. Pero sí, a veces lo más complicado es romper un poquito el ego de la persona y decir, todavía no estás preparado. Por mucho que tú quieras. Además, son dos consejos, José, que lo pueden extrapolar tanto a entrenamiento funcional o físico como a los deportes de contacto y arte marcial, porque al final es que la tasa de lesionados tienda a cero, es muy difícil llegar a cero, pero que tienda a, y lo que comentas, ¿no? Del tema de la progresión, o sea, son dos cosillas que yo trasladaría también si van a ir a un gimnasio de artes marciales, no saben nada de artes marciales. Yo creo que son dos consejitos súper útiles, José. Y vamos a ir terminando con algunas preguntas un poco más livianas, por así decirlo, sin mojarnos tanto. Hace poco fueron los Juegos Olímpicos, hace poco, sabemos que los ciclos olímpicos de 4 años, pues fue hace relativamente poco, y el karate debutó y se canceló, o sea, fue una cosa media extraña. Las cosas como son, pues no tenemos, dejarle 2 ciclos olímpicos por lo menos a los pobres. Fuera ya de la polémica de, oye, ha entrado y ha salido, eso ya está hecho, no se puede arreglar. ¿Qué opinas tú, de que un arte marcial, ya no solo como el karate, sino como cualquier otra, pueda entrar en las Olimpiadas? ¿Qué te supone a ti? ¿Qué te suscita, ¿no? Es decir, ¿qué emociones te da? ¿Qué conclusiones sacas de que, oye, que de repente un arte marcial que no era olímpica pasa a serlo, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, llevándome el caso del karate, oye, me parece hasta bien que lo hayan cancelado porque lo dejamos los españoles en alto, que dio la casualidad que tocó en año con Damián Quintero y con Sandra Sánchez, que fueron que han sido los mejores durante los últimos años, y dio la casualidad que nos trajimos 2 medallas, y además otra chica en combate, que es muy raro que en combate, hace muchos años, ganen medalla los españoles, y ganó María Torres, creo que se llama, medalla de oro también, así que cuidadito con la broma. Creo, si no recuerdo mal, si no me estoy equivocando. Perdón si me estoy equivocando, pero creo que no. Lo voy a buscar mientras hablas. Venga, vale. Pues María Torres, Olimpiadas, creo que fue, en combate. Y bueno, con respecto a eso, mira, siempre unas Olimpiadas es la meca, ¿no? de todo atleta, todo deportista. Y a mí, obviamente, sí, me parece bien que esté el deporte, en este caso el karate. Me hubiera gustado que esté. Sobre todo por un tema un poquito también yo creo que de lógica comparativa. Es decir, yo creo que está al mismo nivel que el judo y que el taekwondo en cuanto a tradición, en cuanto a número de usuarios que lo practican. Te diría yo que creo que incluso hay más de karate que de taekwondo practicantes en el mundo.
Y al final me parece tontería que unos sí, unos no. A mí, personalmente, ¿no? Pero bueno, a los efectos, al fin y al cabo, también lo que comentábamos, ¿no? De que realmente solo se van a, entre comillas, solo se van a ver beneficiados pues aquellos clubes / entrenadores que se enfoquen en la competición, en lo deportivo y en este caso en eso, en una Olimpiada. Porque si eres un entrenador, un club que ha llevado a campeonatos del mundo, a campeonatos de Olimpiadas y lo llevas y has sacado campeones, pues eres tú quien va a obtener como club pues más reconocimientos, sponsors, nuevos clientes, la gente quiere entrenar contigo, etc. Pero no hay que olvidar que también esto es un arte marcial, no es un 100% deporte como tal, porque no tiene la necesidad de ser competitivo. Es muy raro, por ejemplo, que tú te encuentres equipos de fútbol o de baloncesto que no compitan, que lo hagan solo por diversión, pero lo más habitual es que haya dojos que es simplemente por aprendizaje personal. Yo creo que a esas personas, el que haya o no haya, estén en Juegos Olímpicos, no va a afectar mucho. Puede haber algo de rebote, porque como quieras o no, siempre va a haber más reconocimiento, y como reconocimiento que hay, la gente lo nombra más, lo sabe y existe. Y si algo existe, pues se pueden apuntar más. Pero, por ejemplo, yo llevándolo al karate, no creo que haya tanto problema, porque yo creo que es la actividad extraescolar más típica de los niños. Entonces ya la gente conoce el karate. Por conocimiento la gente lo conoce. Vería más de ayuda, por ejemplo, a un jiu-jitsu o a un aikido, que todavía hay gente que no lo conoce. Claro. Entonces ahí sí puede haber una exposición mayor. En karate, no, yo creo que no tanto. ¿Te lo pondría? Sí, pero no hace falta. Y una pregunta que me surge, y tenías razón con María Torres. Además, por lo visto se perdió el Mundial, no pudo ir, y después coge y gana las Olimpiadas. O sea que, imagínate, aceptaste el nombre y aceptaste la medalla. No me jugué la categoría porque, vamos, menos de 65 por ahí, ¿vale? No me acuerdo ya. Y me surge la pregunta, José, ¿por qué crees que ocurre, ¿no?, esta dicotomía de que hay mucha gente que practica artes marciales, pero que después nunca llega a competir? Es decir, ¿qué tienen las artes marciales que haga que tanta gente practique sin esa motivación que es la competición, ¿no? Porque sabemos que ganar una medalla, a quien más, quien menos le gusta, le genera endorfina, le da un subidón de ego, ¿no? Es decir, pero vemos como en muchas disciplinas, no solo karate, hay muchísima gente que entrena y no tiene ningún interés en competir. ¿Tú por qué crees que ocurre eso en nuestros deportes, José? Mire, yo creo sinceramente, eso siempre es algo que he opinado yo personalmente, que esa es la diferencia real entre ser un arte marcial, a un deporte de contacto, por ejemplo. Para mí la principal diferencia es que es un arte, y como arte hay un componente más filosófico, más interno. Realmente es la competición con uno mismo, el superarse, el aprender, el sentirse bien, porque la mayoría de personas muchas veces apuntan, o empiezas de niño o empiezas por inseguridad. Son las dos grandes fuentes. El deportista va a competir porque le gusta la competición y al final se deriva a eso, pero el que es más artista marcial, que no digo que yo lo sea, que parece que estoy hablando aquí como si fuera Buda, a mí me gustan las artes marciales, yo soy una mezcla de las dos. Pero bueno, el artista marcial al final yo creo que tiene otra filosofía, ¿no? Y es bastante curioso que si se ponen a pensar, dedicas casi que una vida entera, un estilo de vida, para entrenando, estudiando y practicando algo que tu objetivo es no utilizarlo nunca en la vida. A ver, me resulta súper curioso. Es decir, si tiene que tener ahí un nivel de conciencia para practicarlo. Porque es eso, porque tu objetivo es defenderte, tu objetivo es no pelearte nunca, no aplicarlo nunca. Y dedicas una vida entera para algo que no vas a hacer nunca.
O Sí, sea, es un dilema que mucha gente le trae de cabeza. Y nosotros, la verdad que yo creo que en general, ¿no? Casi la gran mayoría lo tenemos como muy naturalizado y no nos genera esa contradicción que lo es, ¿no? Y para muchos lo hemos, no sé, como digo, naturalizado de una forma semi-inconsciente, ¿no? Y mucha gente no se lo plantea, ¿no? Que estás haciendo algo que no le vas a sacar el rendimiento más allá del disfrute, del crecimiento personal, claro. de las relaciones interpersonales que se hacen en el dojo, evidentemente. Sí, es una dicotomía curiosa la nuestra. Lo digo sobre todo porque yo creo que esa es la existencia del deporte en las artes marciales. Esa manera de desfogarte, esa manera de probarte, de sacarlo. Ya que no lo vas a practicar, pues no te vas a ir a pelear en la calle, pues oye, necesitas de una competición para sacarlo. Pero precisamente si la persona se apuntó en un principio, no con la idea de competir, sino con la idea de esa filosofía de aprender a defenderme, es normal que pruebes la competición un par de veces por sentirte bien, pero vuelvas a tus raíces mira, yo no lo necesito. Total. Yo creo que va un poquito por ahí, ¿sabes? Porque es de los pocos deportes que te digo, tiene filosofía, ¿sabes? Es otra filosofía. Sí, incluso ese estilo de vida, ¿no? Que muchas veces Exacto. somos como de una forma, pensamos más, después cada uno es muy diferente, pero hay ciertas cosas que nos unen mucho, ¿no? Dentro de los deportes de contacto, de las artes marciales. Última pregunta, José, muy chorra, pero me gusta hacértela porque creo que sí que tiene su utilidad para alguien porque tenga escasos recursos económicos incluso, y es si solo puedes elegir un material deportivo, ¿con cuál te quedas? Y digo eso porque es chorra para ti, porque bueno, te pongo ahí en ese birrete, pero después puede que alguien pues, no tenga la capacidad económica para comprarse 3 o 4 materiales y solo tenga dinero para una cosita. Entonces, de tu mano, ¿qué aconsejarías, ¿no? O qué te quedarías tú en lo personal y si coincide con lo que le aconsejarías a alguien que solo se puede pillar algo? Pues mira, yo de primero, las bandas elásticas, que es lo más barato. Es lo más barato y para mí, versátil y lo más útil. También te lo comenté en su momento, las pesas rusas, las kettlebell, ¿vale? Son otra herramienta que me parecen súper versátiles, súper útiles. Para artes marciales funcionan, pero una barbaridad. Y puedes hacer de todo solo con una pesa rusa. Pero de loco. ¿Cuál es el, entre comillas, problema? Que necesita de más técnica que una banda elástica. Entonces, por eso, si soy novato, entre comillas, y solo puedo elegir una cosa, pues oye, tiraría por las bandas elásticas. Pero si ya tengo un poquito de técnica, pues quizás tiraría por una kettlebell. Porque te digo, puedes hacer de todo, Invito a la gente a que, porque eso es algo que promuevo mucho, que se prueben con control y que innoven. Que hay muchos ejercicios. Nos quedamos siempre en los mismos. Los ejercicios para piernas son estos, los ejercicios para brazos son estos y los ejercicios para pecho son estos. Pero después, también algo que hago yo mucho y también si eres entrenador o si te gusta el mundo de entrenar y tal, hazlo. Te invito a que lo hagas. Ponte el deporte que quieras entrenar o que quieras practicar, ponte a verlo en cámara lenta y analiza qué movimientos se hacen. A ver si son movimientos reales de un press de banca o un press militar estricto, o si son movimientos de giro, de lanzo, de roto el tronco, de me enredo. A ver qué movimientos son. Y te digo, muchas veces por ahí analizo el movimiento y aplico un ejercicio imitando ese movimiento, ¿no? Y puedes crear millones de ejercicios siguiendo ese patrón. Siempre lo digo, ¿no? Con cierto control, una supervisión y tal, porque por esa regla de 3 me voy a poner a hacer locuras que me puedan lesionar, ¿no? Pero... Está claro, y este último consejo es un poco más al alumno y alumna que ya lleva más años y que tiene un control sobre su cuerpo y un conocimiento. Pero sí que
sí que kettlebell, por lo menos para mí, yo te lo dije en su momento, la kettlebell para mí fue un descubrimiento de mi profe de judo, que se lo agradezco un montón. Y es verdad, es súper chula. Hay millones de ejercicios súper divertidos y ya digo. Con esto acabamos, José. Te agradezco de nuevo infinitamente la conversación. Es la segunda vez que lo grabamos, has estado con tu energía a tope, con tu simpatía, con tu sonrisa. Te estoy quitando la hora del almuerzo. No hay ningún problema. Y además te has adaptado a mis vacaciones, que yo estoy de vacaciones y por eso hemos podido grabar al mediodía, porque yo con mi horario me es complicado, que por eso cada vez saco menos podcast, porque no me gusta dejar a la gente colgada, ¿no? Y demás, así que lo comentaba al principio del podcast, Instagram de DBR, síganlo también un poco para ver qué hace en el futuro este chico, que ya digo, tiene ahí un montón de ideas en la cabeza de las que se pueden sacar, seas entrenador, seas alumno, lo dijimos al principio, tiene un montón de información que te puede servir y ya digo, si en el futuro se anima a sacar una app, pues ya que estás en Instagram te vas a enterar y vas a poder seguirlo y participar en casa, ¿no? Con él. Y si estás en Telde o si estás en la cercanía o si estás en Gran Canarias, vamos, echen un vistazo, que ya digo, ya sea para alguna competición, para mejorar, para si no os practicáis artes marciales, pero bueno, que queréis hacer otra cosilla, más que recomendado, José. Muchas gracias, espero que esta segunda vez hayas estado igual de cómodo que la primera. Y Sí, totalmente. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, te digo, la gente, por favor, ya te lo dije en su momento, dale más bola a esto porque creo que puede ser muy útil y muy divertido, porque me gusta y yo creo que aquí, por lo menos en Canarias, no hay casi nada de podcast relacionado con las artes marciales y hay mucha cultura en artes marciales en Canarias y puede, vamos, yo te invito a que saques más para ser el primero que lo va a ver. Eso seguro. Muchas gracias, José. Lo intentamos echar un cable, intentamos un poquito dar a conocer. Yo sigo con mi idea en la cabecita de esto para mis alumnos, aunque por fortuna el canal ha ido creciendo poquito a poco, que en YouTube además es un poquito complicado crecer. Lo agradezco infinitamente porque, ya digo, yo lo ideaba como si te cogía a ti, ¿no? Y te presentaba a mis alumnos y a mis alumnas y te pagaba, ¿no? Una masterclass y pues un poco es la idea de estos podcasts. Esa idea de presentar a gente que a mí me gusta, que yo investigo, que me encanta el trabajo que hacen y, oye, como hice contigo, de mira, tienes un huequito, me encantaría charlar contigo, ¿no? Pues esa era la idea. Ojalá la pueda seguir ejecutando. Espero que sí. Y lo he dicho, José. Muchas gracias y al resto, a seguir a José y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Muchas gracias.